que tratamos de ayudarlos o guiarlos en su proceso de aprendizaje. Pero no las vamos a grabar a las clases. Por eso les vamos a subir los otros videos, que hemos visto que están como más organizados, más estructurados y demás, y para que no haya toda esta interferencia, porque queda medio desorganizado, si no, digamos. Bueno, yo les hago una síntesis como para comenzar y después vamos a ir desarrollando entre todos las preguntas del cuestionario. Los objetivos de esta unidad 2 o capítulo 2, estudio de funciones de una variable real, que sería clasificar los distintos tipos de funciones e interpretar la información que brindan sus coeficientes constantes, distinguir los diferentes comportamientos gráficos de los distintos tipos de funciones, interpretar el comportamiento de las funciones en modelos económicos. Y después empezamos a trabajar en la clase de hoy lo que son funciones lineales y funciones constantes. ¿Sí? Lo mismo que ustedes tienen en el desarrollo del apunte, digamos, el cuadernillo. Bueno, respecto de la primera pregunta, que dice, escribe la expresión polinómica de la función lineal e identifica sus coeficientes constantes. Ustedes, ¿dónde encontraron la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta para ustedes? Yo desde el momento que proyecto no puedo ya mirar los chats, eso lo va a ir mirando Lorena y me va a ir diciendo las preguntas que pueden ir surgiendo. ¿Sí? Sí, buenas tardes. A ver, los escucho a algunos. O me dicen en la página tal, el cosa. libro teórico, digamos, Sí. hay una parte que dice lo que es la función polinómica. ¿Se lo podría definir, le pregunto, como una función que tiene un polinomio básicamente como forma, digamos? Está bien, ¿sí? Polinomio de primer grado. Exacto. Una función lineal es una función polinómica de primer grado. Está bien la aclaración que hizo la compañera recién. Cuando les dicen a ustedes, escribe la expresión, porque ahí fíjense que nosotros ¿qué le hemos preguntado? Escribe la expresión polinómica de la función lineal e identifica sus coeficientes constantes. ¿Está bien? Yo puse Sí. I igual a M, que ahí tenía la duda, si era por X o MX más B. Y marqué donde B es la ordenada al origen y M la pendiente. Exacto. O sea que nosotros estamos haciendo referencia en esta primera pregunta a la definición. ¿Sí? A la definición de función lineal. Entonces, cuando decimos la definición de la función lineal, se denomina función lineal a toda expresión o a toda función cuya expresión algebraica es un polinomio de primer grado. ¿Está bien? Como recién dijiste, Ángeles, creo, ¿no? La expresión es igual, uno puede decir f de x, o puede decir directamente f de x igual. En realidad uno no le pone el punto, pero es m por x más b. Aclarando de que m y b, ¿sí?, son números, porque dice pertenece a los números reales, pero ¿qué tenemos que pedir en esta definición? Que m tiene que ser distinto de 0. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de la definición, ¿sí?, donde m, ¿quién es? M se denomina la pendiente, porque dice, acá nos pregunta también, e identifica sus coeficientes constantes.
¿Cuáles son los coeficientes constantes? Porque es importante reconocer esto. ¿Y cuál es la variable? ¿Cuál es nuestra variable independiente? X. Fíjense, acá X. cuando dice f de x, que está encerrado entre paréntesis, esta es nuestra variable independiente. La variable independiente donde se representa sobre el eje de abscisas. ¿Está claro? ¿Cuál es nuestra variable dependiente? Y. ¿Cómo? Y. B. Ah, bueno. No, B no. Sí, I. No, B. ¿Yo entendí mal? No, sí, yo me equivoqué y dije B, pero digo, no, en realidad, no, donde se marca sobre, pero sí, es I. Exacto. La variable independiente se representa sobre el eje de abscisas y la variable dependiente sobre el eje de ordenadas. Y los coeficientes constantes, ¿qué significa? Que no dependen ni de X, que no dependen de X. Pues esos son coeficientes constantes, son números. ¿Cuáles son los coeficientes constantes? M y B. M, ¿qué significa? O sea, ¿cómo se denomina M? M es la pendiente. Y B es lo que se llama la ordenada al origen. ¿Está bien? ¿Y por qué decimos que la función lineal es un polinomio de primer grado? Porque tenemos que recordar que los polinomios de primer grado, ¿qué estructura tienen en general? O sea, una función polinómica de grado n, ¿sí? Cuando a sub n es distinto de 0, quiere decir el coeficiente que acompaña a x a la n es distinto de 0, ¿sí? Y n es un número entero no negativo, ¿sí? Los exponentes, que coinciden con los subíndices. Presenta esta estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos m por x más b, en realidad lo que estaríamos diciendo, ¿sí? Es solamente ¿qué cosa? Una estructura que tiene esta forma, que la f de x sería a sub 1 por x más a sub 0. Estaría elevado a la 1. Exacto, porque la x está elevado a la 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Sí? Bien. En este caso, M, ¿sí? Que es la pendiente, estaría siendo ¿quién? El A sub 1. Sí. ¿Sí? Y B, que es la ordenada al origen, es el A sub 0. Que se llama término independiente o bien ordenada al origen. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que vos quieras comentar, Lorena? No, hasta ahora bien, y sin consultas en el chat. Bueno. Una consulta, ¿y por qué m tiene que ser distinto de 0? Porque ahí quedaría una constante, ¿no es cierto? Claro, bueno, por eso, porque nosotros hemos definido como función lineal en general, ¿sí? A esta estructura. Las funciones constantes las consideramos aparte. Bien. Gracias. No, de nada. ¿Y cuál es la representación? No lo pide acá, pero ¿cuál es la representación de una función lineal? Una línea recta. Una línea recta. Quiere decir ahora que, o sea que de todas las funciones que hemos visto en la clase pasada, ¿sí? Que hemos visto funciones en general, que también hemos visto las funciones polinómicas, las racionales, las definidas por secciones o por partes, ahora nos vamos a centrar específicamente en las funciones lineales, en las funciones que tienen esta estructura, o en las funciones polinómicas de primer grado.
¿Está bien? ¿Me pueden dar un ejemplo? Sí. Escucho. ¿En números? ¿Sí? Cuando uno, ahí está, muy bien. Cuando uno dice un ejemplo, es porque está pidiendo algo numérico. Ejemplo, y igual a 2x más 4. Ajá. Y igual a 2 por x más 4. Perfecto. O sea, que si nosotros escribimos, disculpen que por ahí uno va dando la clase y le van surgiendo algunas preguntas como para ir haciendo también, ¿no es cierto? O sea que si nosotros escribimos, pero, bueno, y igual a 2 por x más 4, ¿sí? ¿Cuál es el coeficiente m o la pendiente y cuál es el término independiente o llamado también ordenada al origen? Pendiente es 2. 2, Ordenado de 2 origen es 4. sería y 4 la ordenada al origen. Ajá, bien. Pregunto, si esta expresión, en lugar de estar escrita de esta manera, hubiese estado escrita de esta forma, ¿podría considerarla que es una función lineal o no? Sí. Sí. Ah, bien. Tengan en cuenta Sí, porque se entiende que es entonces, 0. bueno, tengan en cuenta entonces que no necesariamente porque ustedes no lo vean escrito como f de x igual a un valor constante por... ¿Se fue la profe o qué pasó? Bueno. ¿Corto? Ufa. Me parece que se le ¿Qué pasó? cortó. A ver, aguarden un segundito, por favor. Vuelvo. ¿Me está escuchando? Sí, ahora sí. Sí. No sé qué pasó. Como que se cerró. Saliendo te puso y... Bueno. Y se fue. Fui nomás. Pero bueno, al estar proyectando, obviamente, bueno. Vamos a buscarlo otra vez. Perdón, yo me quedé hablando sola. Vamos a ver si ahora no me pasa de nuevo esto.
A ver. No puedo compartir la imagen, che. El archivo, mejor dicho. ¿Qué cosa avísame? Yo lo tengo abierto. Ahí está. Pero vos sabés que... ¿Ahí se ve o no? Sí, se ve la pantalla completa, no el power. Sí, ahí se ve. Ahora sí, ahora sí. No, pero vos sabés que hace un ratito que tuvimos la consulta no hubo problemas. O sea, no se me cortó nunca. Pero bueno, puede suceder. Sí. Como ven, puede suceder. Si se llega a cortar cualquier cosa, lo proyectas vos, Lorena. Bueno. Bueno, les decía entonces, en la pregunta 2, ustedes tienen que indicar cuál es el dominio, ¿sí?, de definición de la función lineal y cuál es la imagen. O sea, que de acuerdo, ¿sí?, a la estructura que tienen de la función lineal, ¿cuál es el dominio de esta función? O sea, nos estaríamos refiriendo a los valores de quién. ¿De qué variable? De X. Bien, los valores de X. ¿Y cuál es el dominio entonces de la función lineal? El conjunto de los números reales. El conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque le podemos dar a X cualquier número real, multiplicarlo por una constante y sumarlo a un valor constante. ¿No es cierto? Solamente uno tiene tiene que restringir el dominio, por así decirlo, cuando la variable independiente está afectada a su vez por alguna operación matemática que la restrinja. ¿Se entiende? Supónganse que en lugar de decir X solamente, nosotros, por ejemplo, tendríamos, supónganse que tenemos la función f de X, ¿sí?, igual a, en lugar de, supónganse que tenemos 5 por raíz cuadrada de X más un valor constante 3. Entonces, supónganse que tenemos este tipo de función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Raíz cuadrada de X. No. O sea, el dominio son todos los valores dentro del conjunto de los números reales que hacen posible esta operación. No pueden ser negativos. Exacto, no puede ser negativo. ¿Por qué? Porque la raíz de índice par no está definida para los valores negativos. ¿Se entiende? O sea, los reales negativos no podrían formar parte del dominio de esta función. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces ahí es cuando decimos tengo que restringir el dominio. Pero en este caso no tenemos este problema. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es el dominio? Profe, Si nos hay plantea, perdón, Sí. voy yo. Sí. Esa ecuación, ese polinomio que nos plantea usted, ¿no se Sí. podría resolver como una función lineal? Claro, o sea, en realidad lo que yo estoy planteando, lo que escribí acá, esta f de x no es una función polinómica. Ah, Claro, yo dije, yo lo que les quiero aclarar es, en caso de que tengamos algún tipo de función, ¿sí?, que tuviese otra estructura, para poder reconocer el dominio, siempre tengo que fijarme en qué. En todos los valores posibles de la variable independiente que me permitan resolver esta operación matemática. Perdón, Sonia. Sí. está bien.
Y una aclaración. No, Sí. no es una función lineal, obviamente, no es una función polinómica en general, porque están viendo ahí cuando en el PowerPoint el concepto de polinomio y les dice que n tiene que ser un entero no negativo, un número entero no negativo. Y en este caso, x, en todo caso, estaría elevado a la potencia 1/2. Raíz cuadrada de x es lo mismo que poner x a la 1/2. Ese exponente no es un entero no negativo. 1/2 no Claro. es un número entero, entonces no es una función polinómica. El ejemplo que puso la profe ahí. Exacto. Sí, está bien. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí. Profe, Yo, una consulta respecto al... ¿Cómo? Una consulta respecto al tema del dominio. Sí, En el ejemplo que usted plantea, sí, bueno, el dominio estaría compuesto por todos los números, el conjunto de los reales, que va desde 0 hasta más infinito, ¿verdad? exacto, sí. Sí, Sí, por profe. eso quería Pero plantearles, mi sí, pregunta específica es si, bueno, hasta más infinito el conjunto sería abierto. En 0 el conjunto sería cerrado o abierto. cerrado, porque la raíz cuadrada de 0 es 0. Es 0, bien, perfecto. Eso. Gracias. Lo planteo como para que quede claro que hay algunos momentos, ¿sí? Digamos, algunos momentos, no, mejor dicho, algunas situaciones en que uno tiene que restringir el dominio, ¿sí? Para que realmente la expresión que tengamos sea, obviamente, una función, ¿sí? Porque esto lleva de la mano que vamos a tener algunas situaciones en un contexto económico donde realmente la situación va a tener sentido para determinados valores de la variable independiente y no para todo el conjunto de los números reales. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, de acuerdo a la pregunta que o sea, lo que les hablaba eran respecto, en la pregunta 2, ¿sí? El dominio de definición de la función lineal es el conjunto de los números reales. ¿Cómo se simboliza? Como ustedes ya lo estuvieron viendo, ¿sí? Y analizando en la unidad 1. El dominio de F se puede escribir como R, que es el conjunto de los números reales, o como el intervalo menos infinito más infinito. Y la imagen, en este caso, también de la función lineal, es el conjunto de los números reales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda función lineal va de R, o sea, del conjunto de los números reales, en el conjunto de los números reales, obviamente si no tiene ningún tipo de restricción, en ningún contexto. Si vemos algún contexto económico o algo así, ya vamos a ver si hay que restringirla o no. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Yo sigo con la pregunta 3, no sé si ustedes tienen o podemos pasar a otras, que ustedes tengan alguna dificultad en particular que quieran analizar, o seguimos en el orden, no sé. A mí me resulta más fácil seguir el orden, pero... Bueno, bien. En la pregunta 3 nos decía cuál es la característica de la función lineal. ¿Y cuál es la característica que presentan las funciones lineales, que es algo muy específico de este tipo de funciones y uno tiene que la tiene que conocer, digamos, sí o sí? O sea, la característica de las funciones lineales, ¿cuál es? La pendiente es constante. Bueno, ¿y qué quiere decir que la pendiente sea constante? ¿Cómo se interpreta una La función función lineal? crece o decrece a una tasa proporcional. Exacto, ¿sí? O sea que ante cambios en la variable
dependiente, quiere decir ante cambios en la variable y, esos cambios en la variable y son proporcionales a los que ocurre en la variable x. Y a ustedes les decían que brindaran un ejemplo en lo que se podía observar esto en una tabla o en un gráfico y otro donde no se observa. Por ejemplo, en una función de este tipo, que es una función cuadrática, ya después la vamos a ver, en una función cuadrática, ¿se observa esta particularidad de las funciones lineales? No. No, ¿no es cierto? ¿Y dónde se observa? Por ejemplo, si nosotros vemos en un ejemplo que es el que ustedes tienen, ahí proporcionado en el apunte, tienen en un cuadro o en una tabla que les dice, bueno, les habla de un ejemplo que está referido a una cantidad de tomates cherry y todo lo demás, qué sé yo, que tienen un precio desactualizado ya. El precio de 100 gramos es de 6 pesos, ¿sí? Que fíjense lo que está representado en la tabla, cómo se representa en un sistema de coordenadas cartesianas. La variable, como vieron en la clase anterior, ¿quién es? La variable independiente es el peso, que está medido ¿en qué? En gramos. Y la variable dependiente es el precio, que está medido en pesos. Lo que estamos informando en esta tabla es que para un peso de 10 gramos, el precio es 6. Entonces, el punto de coordenadas, 106. ¿Sí? Para 200 es 12. ¿Sí? Por ejemplo, para 350 les da la información que el precio es 21. ¿Sí? Para 600 gramos, el precio es 36 pesos. Y para 1000 gramos, el precio es 60. Entonces, ¿qué es lo que se observa en este gráfico? ¿Sí? Que a medida que la variable independiente, ¿qué le va sucediendo? Aumenta. Aumenta proporcionalmente. ¿Qué quiere decir? De 100 a 200. De 200 podríamos haber dicho 300. Acá se puso la información 350. ¿Qué le sucede al precio? De 100 gramos se duplicó. ¿Qué le pasó al precio? También aumentó. También aumentó, también. pero no aumentó cualquier cantidad. Cambio en No, Cambia una tasa proporción. proporcional. al cambio de la función. Claro, a medida, al cambio de la variable. Sí. Claro. Al cambio de la variable independiente, porque acá lo podemos ver, fíjense a cómo se visualiza en el gráfico. La representación gráfica es una línea recta. Y estos cambios son proporcionales. A medida que la variable independiente aumenta en 100 unidades, la variable dependiente aumentó ¿en cuánto? 6. En 6. ¿Sí? Fíjense, de 200 a 350, obviamente, ahí aumenta un poco más, porque es lo que corresponde, ¿sí? Acá vemos de 600 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Esto es proporcional. Cambios, ¿sí? Cambios proporcionales, ¿sí? De la variable independiente, también exactamente crece la variable dependiente. Lo que se forma acá es un triángulo rectángulo, ¿lo ven? Este triángulo rectángulo puede ser más chiquito o puede ser más grande, pero son semejantes entre ellos. Ahí podríamos decir que la tangente es igual para todos los triángulos que se forman. Sí. Sí, el ángulo de inclinación que tiene, el ángulo que está formando este triángulo rectángulo en todos los casos, esta inclinación es exactamente la misma. ¿Se entiende?
Sí, profe. Sí. ¿Sí? Eso es lo que tienen que tener, esa es la característica fundamental, ¿sí?, en las funciones lineales. Que después vamos a ver, ¿sí?, que también había otra preguntita que estaba referida, ¿sí?, a cómo es el incremento, ¿sí?, que se presenta en las funciones lineales. ¿Sí? Ese incremento, ¿sí?, o sea, me refiero a la variable i, ¿no es cierto? ¿Es constante o no es constante? Entonces, en general, tenemos que tener en cuenta la forma, ¿sí?, una de las formas en que se expresa la función lineal como la forma pendiente-intercepción de la ecuación de la recta. M, ¿quién es? M es la pendiente y B, ¿qué es? Es la intersección de la recta con el eje de ordenadas que se llama la ordenada al origen. ¿Sí? Esta es la forma, una de las formas de poder escribir o observar la representación de una función lineal como m por x más b. Y igual a m por x más b. Y se llama pendiente intersección. ¿Está bien? Bueno, acá podemos visualizar algunas representaciones, ¿sí?, gráficas de la función lineal. Acá está cortando, ¿sí? B es por eso les digo, ordenada al origen. Es el valor donde la función, ¿sí?, la función lineal, que en este caso la representación gráfica es una recta, corta al eje de ordenada. Por eso se dice ordenada al origen. Es el valor de y cuando x es 0. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, perfecto. Tenían otra pregunta, ¿sí? Dice, como consecuencia de la característica enunciada en la actividad anterior, ¿a qué ritmo cambia la función lineal? A un ritmo constante. Bien, ¿sí? A un ritmo constante, que es esto que, digamos, es la representación que habíamos visto acá. A medida que la variable x aumenta, podríamos estar diciendo, fíjense, de 100 a 200 en una unidad, la variable y, ¿sí?, aumentó, pasó de 6 a 12. ¿Está claro? Si hubiese pasado de 200 a 300, ¿en cuánto hubiese aumentado la variable y también? 18. En 6 a 18. 18. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que la variable x, ¿sí?, la variable independiente aumenta, supónganse, en una unidad, la variable y o la variable dependiente siempre aumentó, en este caso, ¿en cuánto? En 6 unidades. ¿Está bien? Algo que Profe, quiera... ahí disculpe, ahí en Sí. términos unitarios, si la variable independiente cambiaría una unidad, la variable dependiente en realidad cambiaría en 0,06. ¿Puede ser? Sí, estoy pensando, no, yo les dije en una unidad por el hecho de decir, considerando de 100 a 200 como si fuera una unidad. Una unidad de 100 sería. Ah, bien. Claro, perdón. a eso me estoy haciendo referencia, ¿no es cierto? Como para ir llevándolos a lo que sigue, digamos. A la respuesta de esta pregunta que nos dice, ¿a qué ritmo cambia la función lineal? Tiene un ritmo de cambio ¿cómo? Constante. Constante. El ritmo de cambio es constante y eso se da ¿en qué función? En las funciones lineales nada más. ¿Está bien? Acá nos dice también, escribe la expresión algebraica de una función lineal dependiente un medio
e identifica su ritmo de cambio. O sea, ¿qué quiere decir este un medio? ¿Cuál sería la expresión algebraica de una función lineal que tiene pendiente un medio? Por ejemplo, un medio x más 10, ¿Cómo la escribirían? y igual a un medio x o 0,5x más 10. Sí. ¿Qué más? Así, podría ser así. O así, sí. Está bien, ¿no es Sí, cierto? Perfecto. O sea que la pendiente es un medio. ¿Y qué nos está indicando? Porque acá dice, e identifica su ritmo de cambio. Es creciente. Sí, pero identifica el ritmo de cambio, dice. El ritmo bueno, de cambio es constante. Bueno, por cada incremento en una unidad de la variable independiente, Sí. la variable dependiente cambia en 0,5 o en un medio. Exacto. En A este caso, medida de que forma la positiva. variable... Sí, perdón. Claro, le decía que en forma positiva porque la función es creciente en este caso. Claro. La pendiente es positiva. Está bien. Bien. ¿Alguna otra aclaración? ¿Sí? O sea, la función lineal cambia a ritmo constante. ¿Sí? Ante cambio de la variable independiente x. ¿Qué quiere decir? Que el valor de y aumenta o disminuye en forma constante por cada unidad que aumenta x. Siempre. ¿No es cierto? Este es otro ejemplo. Por ejemplo, f de x igual a un medio de x más 2. ¿Cuál es el ritmo de cambio? El ritmo de cambio es un medio. Uno lo podría también interpretar como, recién dijimos, a medida que la variable independiente, ¿sí?, aumenta en una unidad, la variable dependiente aumenta un medio. O podríamos decir, a medida que la variable independiente aumenta 2 unidades, la variable dependiente va a aumentar 1. O sea, siempre la mitad. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Está bien que ponga. Perdón, estoy tomando agua. ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Podemos anotar entonces como que marca el ritmo de cambio como una característica de M? La pendiente... ¿O no sería correcto? Sí, sí. La pendiente, ¿qué nos está diciendo? El ritmo de cambio de la función. Por eso acá dijimos que dice, escribe la expresión algebraica e identifica su ritmo de cambio. Quiere decir, usted, ¿cuál es el ritmo de cambio de esta función? Es un medio. Está bien. ¿Está bien? Bueno. Sí, sí. Tiene que Acá, ver también, hay una, si puedo decir una cosita, sí, tiene que ver también con lo que es la transformación que habíamos visto en la otra unidad, que era cuando tenía la función una forma de fx más c, se desplazaba siempre para arriba. O sea, no sé si me pero vino no ahí. es lo mismo. No podemos interpretar la pendiente de la misma forma. Porque allá habíamos visto transformaciones de la función. Cualquier función puede tener una transformación. Acá estamos viendo específicamente la expresión de una función en particular. Ajá. ¿Sí? Y las funciones lineales en particular, uno tiene que interpretar siempre qué es la pendiente y qué significa la ordenada al origen. Por eso recién habíamos ya mencionado que una de las formas en que puede estar expresada, que se lo puse acá, lo que puede estar expresada la función lineal
es como pendiente intersección. O sea, esta forma de escribir a la función lineal como un polinomio de primer grado, donde m es distinto de 0, ¿sí? Se llama pendiente intersección. Bien, A su bien. vez, a cualquier función lineal le puedo hacer una traslación, si queremos. Bien, bien. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Lorena, ¿alguna pregunta? ¿O algo para agregar? No. Hasta ahora creo que está todo muy claro. Bueno, acá tienen en la pregunta 5. Decía, ¿qué información se necesita para hallar la pendiente de una recta no vertical? Y escribe cómo se calcula. ¿Por qué le dirán recta no vertical? Pregunto. Por la inclinación. ¿Y por qué es una función? Indica la pendiente. La función si es vertical. ¿Cómo? Porque si es Sí, vertical. Si es vertical, ¿qué pasa? Si es vertical no cumpliría No con es- las condiciones de ser una función. Exacto. Por eso la tiene- pendiente de una recta no vertical. Porque ya vamos a ver si una recta es vertical, si se le puede calcular la pendiente o no. ¿Eh? ¿Qué información necesitamos para calcular la pendiente de una recta no vertical entonces? 2 puntos de coordenadas. Exacto, necesitamos calcular, necesitamos, ¿sí?, tener en cuenta 2 puntos. ¿Sí? O sea que para encontrar la pendiente, o sea, nosotros podemos construir la ecuación de la función lineal y calcular su pendiente a través cuando pasa por 2 puntos distintos. Por 2 puntos, por ejemplo, x1 y 1, este es un punto, las coordenadas de un punto, y el otro punto x2 y 2. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular la pendiente? Uno comúnmente lo menciona y dice, este símbolo que es delta, ¿sí? Decimos, el incremento de y, ¿qué significa? El incremento de la variable dependiente sobre el incremento de la variable independiente. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? La diferencia en el numerador que tenemos que poner, la diferencia de los valores de ordenada, ¿sí?, respecto de la diferencia de los valores de abscisas. Pero obviamente que si acá ponemos el valor de ordenada y sub 2, el valor de abscisa que le corresponde es x sub 2, no puedo mezclar. ¿Se entiende? ¿Sí? Y comúnmente uno dice, cambio en y, o sea, ¿cuánto cambia la función respecto al cambio de la variable independiente? ¿Sí? El incremento de la variable independiente se observa ¿dónde? Sobre el eje X. Normalmente uno considera incrementos positivos, por eso lo representamos de esta forma. ¿Cuánto cambió? Por ejemplo, si acá en lugar de tener x sub 1 hubiese tenido el valor de x igual a 3 y x sub 2 igual a 5, de 3 a 5, ¿en cuánto se incrementó? En 2 unidades. Ese es el incremento de la variable independiente. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, el delta I, que el delta I es el incremento absoluto de la función. ¿Cuánto crece la función? Porque en realidad pasó de x1, perdón, de I sub 1 a I sub 2. Fíjense. Pero el incremento se mide, uno lo observa sobre el eje Y. ¿Está bien? De la función. Y el incremento de la variable independiente, ¿sí?, respecto del eje X. ¿Está claro?
Está bien. Sé que hay que prestar atención cuando pregunta a ver si es el incremento de la función. Sabemos que es, ¿no es cierto? Sí, Sí, si es sí, no, claro. incremento incremento. absoluto de la función o es el incremento de la variable independiente. Cuando me diga Claro. delta X, es de la variable X, Sí. independiente. Este es el incremento de la función. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Está claro? Entonces, por eso decimos, fíjense cuánto varía X y cuánto varió Y. Y así sucesivamente si analizamos en todo el tramo del comportamiento de la función lineal. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Sí? O sea que ustedes tienen que saber la fórmula, bueno, cómo hacer para calcular la pendiente de una recta no vertical. El incremento de Y sobre el incremento de X. ¿Entendido? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Sí, profe. Bueno, acá por ejemplo, fíjese que puse este otro dibujito, que acá tendríamos, por ejemplo, lo que les decía del triángulo rectángulo, que la base del triángulo es 1 y la altura que sería 3, independientemente de dónde pueda representar esto. ¿Y por qué busqué esta representación? Porque en la escuela secundaria, por lo general, uno cómo interpreta, ¿sí? O cómo hace, digamos, para que el alumno pueda entender lo que es la pendiente. Entonces, y la representación gráfica, si uno tuviese que representar, digo, para que ustedes vayan relacionando, no quiere decir que todo lo que ustedes hayan aprendido como conocimientos previos no sirva a esta altura, todo sirve. Lo importante es que uno lo pueda rescatar o recuperar y poder emplearlo. ¿Se entiende? Entonces, si uno tenía que representar la función y igual a 3x más 2, para que no hagamos nunca más una tablita de valores. ¿Está? ¿Qué era lo que hacíamos? Buscábamos primero la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y, ¿quién es? El término independiente, que es 2. O también llamado la ordenada al origen. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y después, ¿qué hacíamos? A medida, marcaba este punto, ¿sí? Lo voy a hacer, a ver, con el puntero. Marcaba este punto y después interpretábamos la pendiente, porque la pendiente no se representa. Yo no veo nunca la representación de este 3, sino que interpreto la pendiente en una función lineal. ¿Y cómo la interpreto? A medida que la variable independiente se mueve en una unidad, la variable dependiente, ¿cuántas unidades se mueve? 3. 3. ¿Se dan cuenta? Positivo. Claro. Cambio en Y sobre cambio en X. Y lo que habíamos dicho antes. Porque este cambio en Y sobre cambio en X, cuando lo tengo escrito acá, ¿qué sería? 3 dividido 1. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir? ¿En cuánto se incrementa la variable independiente? En una unidad. ¿Y cuánto se incrementó la variable dependiente? En 3. Quiere decir que por cada una unidad que me mueva de X, ¿cuántas se van a mover de Y? 3, el triple. ¿Se entiende? Por eso acá dice la base 1 y la altura 3. Pendiente 3. Eso que ustedes hacían en la escuela secundaria, lo trasladen y lo hacen acá y se olvidan de la tabla de valores, por favor. Bueno, ¿seguimos? ¿O alguna pregunta o alguna aclaración, Lorena? No, en el chat no hay ninguna consulta, por lo menos está todo bastante claro y van entendiendo.
Bueno, perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Nosotros vamos bien. Espero que ustedes también vayan bien. Bueno, ¿qué más teníamos también acá? Decía, para la función, que era la otra pregunta que tenían, para la función y igual a f de x igual a menos 1/4 por x más 5. ¿Qué indica geométricamente su pendiente? ¿Cuál es la pendiente y cuál es la ordenada al origen? La pendiente es menos 1/4 y la ordenada de origen es 5. Bien. ¿Y qué nos está indicando geométricamente la pendiente? Puede ser que ese menos 1/4 indique que es negativa. ¿Sí? La pendiente es negativa. Si la pendiente es negativa, ¿qué significaría? Que decrece. Exacto, que la función es decreciente. Pero ¿cómo indico geométricamente la pendiente? Por cada incremento en una unidad de x, la función decrece, o la variable dependiente decrece en 1/4 o 0,25. Bien, o puedo identificar así, o también, ¿sí? ¿Qué podría estar diciendo? Si cambia, lo veo en una unidad, y si no lo veo el incremento en una unidad, ¿qué podría estar diciendo? Fíjense que acá, nosotros dijimos, acá, este menos 1/4, ¿qué sería? Con lo que habíamos mencionado recién, miren, acá. Que si m es igual a menos 1/4, y disculpen que vaya y venga, pero es la forma, me parece que acá. Si acá tengo menos 1/4, ¿qué podría estar diciendo? La variación de y es menos 1 y la variación de x es 4. Exacto. Que a medida que y se incrementó en 4 unidades, la y ¿en cuánto? Menos 1. En 1, pero negativo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Puedo explicarlo de vuelta? ¿Cómo? Si lo puedo volver a explicar. Si lo podés repetir. Sí. Que como el compañero recién dijo, que la variable independiente, al ser menos 1/4, a medida que la variable independiente, perdón, a medida que si la pendiente es menos 1/4, nos dijo que la variable independiente se aumenta en una unidad, la variable dependiente disminuye 1/4. O también podríamos decirlo como lo habíamos planteado anteriormente, que ante un aumento de 4 unidades de x, la variable y disminuye 1 unidad, porque entendemos como la pendiente, como m, igual a menos 1/4, donde el numerador que es el cambio o el incremento de y, y el denominador es el incremento de x. Quiere decir que a medida que x avanzó 4, la y disminuye 1. Eso nos estaría diciendo. ¿Está entendido para la compañera que recién, que sería una situación como la que se refleja acá? Cuando es decreciente, aumenta la variable independiente, pero disminuye la variable dependiente. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, acá les puse alguna otra cosita, que la pendiente está asociada con la inclinación que presenta la recta respecto al eje de abscisas, y en realidad uno siempre ¿qué tiene que considerar? El valor numérico, que está relacionado con lo que es el valor absoluto, ¿sí? O sea, el valor numérico estaría diciendo, sin importarme el signo, por así decirlo. ¿Y qué me está diciendo ese valor numérico? Indica lo empinado de la recta.
Cuanto más grande es el valor de m, más se acerca al eje de ordenadas. ¿Sí? Más se acerca al eje Y. Cuanto más chico sea, más se aleja. Quiere decir que va a tener un comportamiento, ¿sí?, respecto al eje X. Y el signo indica la dirección o sentido, que quiere decir ascendente o descendente de la recta. ¿Sí? La pendiente, a ver si acá les puse un poquito más, acá, el signo de la pendiente. Si el signo de la pendiente es mayor que 0, entonces la función es creciente. ¿Sí? Que tenemos una situación como esta. Y si el valor de la pendiente es negativo, la función es decreciente. A medida que la variable independiente aumenta, la variable dependiente disminuye. Bueno, siempre tener en cuenta esto. Todas las funciones lineales crecen o decrecen a ritmo constante con respecto a su variable independiente. Importantísimo esto. ¿No es cierto, Lorena? Muy. Sí. Yo hago algunas preguntitas o lo que vos quieras. Y crecen, y que tengan en cuenta, lógicamente, si es una función lineal, que dependiendo del signo de la pendiente van a ser siempre crecientes o siempre decrecientes, para Claro. todo su dominio, obviamente. Muy bien. No van a tener intervalos de crecimiento y de decrecimiento como los ejemplos que veíamos en la unidad anterior. Exacto. O es siempre creciente para todos los reales o es siempre decreciente, o sea, o para el dominio que tengan, si hay algún tipo de restricción. Pero siempre el comportamiento es el mismo. Exacto. Bueno, seguimos. Bueno, acá nos dice, fíjense en la pregunta 7. Dice, la siguiente afirmación. Si una función lineal tiene pendiente 3, ¿esto significa que ante cambios en la variable independiente, la variable dependiente aumenta 3 unidades? Sí. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho de la pendiente? Yo les voy a remarcar esto. Ante cambios en la variable independiente, ¿o qué dijimos hasta ahora? Miren que ya me tomé varios vasitos de agua, repitiendo lo mismo. ¿Ante cambios o qué cambio? Acá, perdón. Sí. Acá Sofía pone en el chat lo siguiente. Ella escribe, sería 3 sobre 1. Ah, ¿y qué significa ese 3 sobre 1? Ahí... Que cada una unidad de X y aumenta 3 unidades. Entonces dice, ¿significa que ante cambios? Claro, cambio de una ¿Ante unidad. cambios de cuánto? De una unidad. Ah, entonces, ¿correcto esta afirmación? No. No, muy bien. No es correcta la afirmación. Porque para que sea correcta, ¿qué tendría que decir? ¿Qué habíamos dicho de la pendiente? Indica cuánto aumenta o disminuye la variable dependiente y cuando la variable independiente aumenta una unidad. Pero no ante cambios cualesquiera. Es muy sutil la pregunta, la afirmación. Ah, ¿vieron? Acá empezamos con que hay que tener en cuenta todas estas cositas. ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? Bueno. Nos dice en la 8, dice, si la pendiente de una función lineal es negativa,
y el punto 0, 0, que sería el origen de coordenadas, pertenece a la función, escribe los intervalos de crecimiento o decrecimiento y de positividad o negatividad. ¿Cómo sería una representación? ¿Cómo lo representaron ustedes? Bueno. Sería una recta que pase por el origen de coordenadas. Bien, una recta que pasa por el origen de coordenadas. Decreciente, con pendiente negativa. Bien, decreciente, porque puede pasar por el origen de coordenada y ser creciente, ¿no es cierto? Sí. ¿Y cómo sabemos que es decreciente? Porque dice que la pendiente es negativa. Bien, porque la pendiente es negativa y dijimos recién, o sea que podría tener... ¿Qué comportamiento? ¿Qué pasaría si yo hago esta representación gráfica? ¿Cumpliría con lo que nos dice acá o no? No sería correcta porque no pasa. No pasa. Sería el punto de coordenada 0, 0. Exacto, muy bien. Ustedes dirán, esta profesora nos hace todo para hacernos equivocar. Pero ese no es el objetivo. Es para que estemos atentos. Es para que estén atentos y ustedes se fijen en los errores que pueden suceder. Uno lo va diciendo por viejo esto. Bueno, podría decir por años en la docencia. Elegantemente, pero después ya nos hemos visto la cara. Así que me dirán, esta profe, bueno. Entonces, pasa por el 0, 0. Pongámosle una cuota porque si no, larga la tarde. Esto me salió mal ahora, ¿ven? Ya le vamos a activar con el Word y esas cosas. Acá tenemos, entonces. ¿Cuáles serían el intervalo de crecimiento o de decrecimiento? Y Lorena les dijo una cosita recién. Bueno, sería Desde el menos infinito al más infinito. ¿Qué pasa? El intervalo de crecimiento no tendría. Exacto, no tiene. Decreciendo. Exacto. ¿Es decreciente en dónde? Desde el menos infinito hasta el más infinito. Bien, que uno podría decir que es decreciente en todo su dominio. Exactamente. Bien, muy bien. ¿Y qué más? Perdón, ¿puedo hacer una observación? Sí. Acá en el chat ponen, puede ser que el intervalo sea de infinito a menos infinito. ¿Cómo? Que plantean el intervalo de la siguiente manera, de infinito a menos infinito. Ay, qué problema con esto, ¿no? A ver, el resto de los compañeros, ¿qué pasa? ¿Puede ser así? Y estaría al revés. No. Claro, porque siempre hay que tener en cuenta que cuando nosotros, bueno, en general, cuando nosotros tenemos que escribir un intervalo, ¿sí? De coordenadas, un intervalo, siempre lo tenemos que escribir en orden creciente, o sea, A tiene que ser menor que B. ¿Se entiende? Porque los leemos en ese sentido. Capaz que acá el compañero que lo puso se equivocó acá en el signo. Y otra cosa. Sí. Perdón. Sí, el intervalo va desde el valor más pequeño, digamos, o sea, de manera creciente, del valor más pequeño al más grande. Por eso es de menos infinito a más infinito. Sí. Y otra observación que ponen en el chat es, Pablo dice, primero las X. Ojo, que no estamos estamos hablando de un intervalo de valores de la variable. No es esto digamos, no estamos poniendo acá las coordenadas de un punto o un par ordenado. Si hablásemos de las coordenadas de un punto o un par ordenado, sí, el primero de los valores es el que corresponde a las X o a la abscisa. Y el segundo, el valor que toma la función. Pero acá estamos hablando de un intervalo. No es lo mismo, no es que primero las X
para esto. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Sí, y lo otro que estoy pensando también, que el error quizás a lo mejor podría suceder porque como es decreciente, lo miro al revés y no tiene nada que ver. Siempre lo tengo que mirar en el mismo sentido, desde los valores más chicos a los valores más grandes. ¿Se entiende? Pero siempre es un intervalo de valores del dominio, porque si no estamos confundiendo, dijimos intervalo de crecimiento. ¿Qué es un intervalo de crecimiento o de decrecimiento de la función? ¿Se entiende? Son aquellos valores siempre, aquellos, como la palabra lo dice, es un intervalo, no es un punto del dominio de la función. Lo mismo que los intervalos de positividad y negatividad, del dominio de la función, o sea que donde miro el dominio de la función, ¿sobre qué? Sobre el eje de abscisas. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. ¿Se aclaró la duda para este compañero? A lo mejor pienso que estaba por ahí. Bueno, entonces, bueno, y de positividad y negatividad, a ver si podemos ir ya concluyendo. Entonces, crecimiento no presenta ningún intervalo, de crecimiento todos los reales o de menos infinito a más infinito. Positividad, desde menos infinito a cero, ¿sí? Y negatividad de cero a más infinito, de acuerdo a la representación cualquiera que uno pueda estar realizando. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Alguna otra pregunta de acá? ¿No? Bueno, No. ahí por ejemplo tenemos una representación gráfica. Nada más que no le quise poner para que no... ¿Sí? Que nos puede estar ayudando ahí. Bueno. En realidad nosotros ya hicimos el análisis de uno de los coeficientes constantes de la función lineal, que era que fue ¿cuál? La pendiente. La pendiente. Bien. Ahora la ordenada al origen, que es el otro coeficiente constante. Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? El coeficiente constante, fíjense, que es la ordenada al origen. Cuando hablamos de la pendiente, como por definición, el valor de la pendiente no puede ser 0, por eso analizamos, y disculpen que vuelva, ¿sí? Por eso analizamos el hecho de que la pendiente podía ser mayor que 0 o menor que 0, no puede ser 0, por el tema de la definición o la expresión de la función lineal que habíamos dicho. ¿Se acuerdan? Que m tiene que ser distinto de 0. Pero en el caso de trabajar con la ordenada al origen, que es el término independiente, la ordenada al origen puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser 0. ¿Está bien? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Geométricamente, ¿qué representa la ordenada al origen? Y representa el corte de la función con el eje de ordenadas. Ese punto o esa intersección de la función con el eje de ordenadas es el punto de coordenadas 0b. O sea, es donde la recta interseca o corta al eje de ordenadas. ¿Dónde lo puede cortar? Si b es mayor que 0, obviamente en un valor de i positivo, ¿sí? Lo puede cortar en un valor de i negativo, ¿sí? O puede cortar, si b es 0, pasa por el origen de coordenada, como era el ejemplo que teníamos recién. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí?
Bien. Bueno, acá por ejemplo en el 9, si ustedes tienen, a lo mejor le parece irrelevante algunas de estas preguntas y quieren que avancemos en otras, que han tenido dudas, me dicen, ¿eh? Profe, No, Sí. no, está bien. me Está quedan bien. unos minutos. A mí me gustaría más como ampliar la parte de la aplicación en economía. Bueno, Sí, profe, eso No sé podría, si están de acuerdo mis compañeros. quizás eso sea un poco más provechoso. bien. Sí, Las igual, profe, aplicaciones, pregunto. sí. ¿Esta va a ser la única clase que termina ahora de función lineal? ¿Te llega hasta donde se llega? No, tenemos clase el día miércoles con También. algunas actividades. Ah, está. El día miércoles tenemos clase con algunas actividades prácticas y también podríamos retomar algunas aplicaciones económicas en caso que por ahí no se llegue del todo. Ah, buenísimo, profe. Pero si no llegamos a revisar. Yo pensé que hasta hoy llegaba y se daba lo que se daba. No. No, el miércoles vamos a continuar porque ustedes tienen que resolver las actividades prácticas que están puestas ahí en el cuestionario. Claro, por eso. No, también no sé cuántas preguntas son, por ahí me estoy yendo, pero ya les vamos a ir haciendo. Lo que pasa es que por ahí hay algo medio como que fuerte y de un contexto matemático más analítico que por ahí vale la pena, digamos, de ir reforzándolo. No quiere decir que no veamos las aplicaciones. Yo estaba viendo la hora y voy a hacer unos 5, de última 10 minutos más, y después paso a lo que son las aplicaciones económicas, si les parece. Por mí Sí, sí. por lo menos ni aunque arriba todas como para verlas así. Claro, pero No las pasa actividades no las voy a hacer hoy, sino que las vamos a ver el miércoles. Sí, no me acuerdo. Bueno, o sea que, por ejemplo, acá en el punto 9, que decía para la función y igual f de x igual a m por x más b, escribe los puntos de intersección con los ejes coordenados. O sea que en realidad intersección con los ejes coordenados es un tema que también se vio en general, ¿sí? La semana pasada. ¿Y cómo hacíamos para buscar la intersección con los ejes coordenados? O sea, lo que ustedes vieron, trasladarlo ahora, pero para el tipo de función que tienen. Si tenemos que hacer la intersección con el eje de ordenada, con el eje Y, ya dijimos recién que se obtenía a través de ¿quién? X igual a 0. Bien. ¿Y quién nos daba la intersección con el eje Y o el eje de ordenadas? El B. El valor de B, que es la ordenada al origen. ¿Está claro? Sí. Ustedes siempre tienen que pensar que si uno busca la intersección con el eje de ordenadas, quiere decir donde la recta corta al eje Y. Si la recta corta al eje Y, quiere decir que para ese punto X vale 0. ¿Está bien? Por eso es el punto de coordenadas 0B. ¿Está claro? Y la intersección con el eje de abscisas, ¿cómo lo obteníamos? Igualando y a 0. Igualando la expresión de la función a 0. Y en este caso, si igualamos la expresión de la función a 0, ¿qué obtendríamos? Y menos Fíjense. B dividido M. ¿Cómo? ¿Verdad? Y No menos escuché. B sería, perdón, sería menos B sobre M. Exactamente, sería que X es igual a menos B sobre M. Así, ahí encontramos en general la intersección con el eje de abscisas. ¿Está bien? Sí. Bueno. Sí. Perfecto. Bien.
A ver, bueno, esto se lo podríamos dejar. Dice, describe el procedimiento que se realiza para hallar la expresión polinómica de una función lineal que pasa por estos puntos. Vamos a ver, ustedes cualquier cosa, si no lo plantean en el foro, y por ahí podríamos ir analizándolo. Yo estoy viendo acá qué otras cosas tendríamos. Acá me interesa rescatar, por ejemplo, cuál es la otra, además de la forma que recién vimos, que la función lineal se expresa como un polinomio, ¿sí?, de primer grado, donde conocía la pendiente y la intersección, tengan en cuenta que hay otra forma de expresar a la función lineal, que es punto pendiente. ¿Sí? O sea, conociendo un punto por donde pasa y la pendiente, podemos conocer la expresión de la función lineal. Bueno, acá está todo el procedimiento, pero la otra forma de escribirlo es y menos y sub 1 igual a x por x menos x1, donde el punto es el que tiene coordenadas x sub 1 y sub 1, y m es la pendiente. Que en realidad, si uno después aplica la propiedad distributiva del producto con respecto a la diferencia y lo resuelve y demás, llega a la forma pendiente intersección. ¿Sí? Pero tenemos dos formas de poder escribir la ecuación, ¿sí?, de la función lineal. ¿Está entendido? Bueno. Profe. ¿Sí? Viste que ahí ya tenemos el I1, por ejemplo. Sí. El X1, perdón. Sí, el I1. ¿De dónde sacaríamos el X solo? El I solo. O sea, este es el procedimiento para poder tenemos llegar. un solo punto. Claro, este es un solo punto. Entonces uno en realidad generaliza, como uno dice, diferencia de valores de ordenadas sobre diferencia de valores de abscisas en la fórmula para encontrar la pendiente, ¿sí? Yo no tengo el otro punto, entonces lo pongo en general, xy. El otro punto sería el punto xy, que después, ¿sí?, en realidad multiplicando por la expresión x menos x1, uno llega a esta fórmula o a esta expresión. Ah, ya entendí. Gracias, profe. ¿Se entiende? Disculpa el lío, es que se me... No, pero está bien, para eso lo estamos trabajando. Pero quería ver dentro de las diapositivas también lo que teníamos y lo que quería aclarar. Voy mirando así en general y les voy proyectando. Me parece como rescatar cómo se expresan en general las funciones o las rectas que son paralelas y las rectas que son perpendiculares. ¿Qué características presentan las rectas paralelas y qué características presentan las rectas perpendiculares de acuerdo, ¿sí?, a algunos de los parámetros constantes de la función? ¿Se entiende la pregunta? Lo hago más simple. ¿Cuándo dos rectas son paralelas y cuándo las rectas son perpendiculares? Paralelas cuando tienen la misma pendiente. Bien. ¿Y perpendiculares? Cuando la pendiente es el recíproco, o sea, la pendiente de M1 sería el recíproco de M2. ¿Y qué quiere decir que sea el recíproco? Que sería el opuesto, digamos. Si es 1, sería menos 1 sobre 1. Ojo, que si decimos opuesto es cuando se cambia de signo. Sí, el recíproco. O sea, por eso se dice por lo general el opuesto e inverso. Eso. ¿Está bien? Las dos cosas tienen que cumplir. Y cuando acá, por ejemplo, en esta actividad le dice, escribe la forma general de las infinitas rectas que tengan paralelas, infinitas rectas paralelas e infinitas rectas perpendiculares a otra que tiene pendiente
menos 3/5. ¿Cómo sería? O sea, me dieron una recta, ¿sí? Cuya expresión es y igual si la pendiente es menos 3/5 por x. Me dieron esa. Pero tengo que escribir la forma general de las infinitas rectas paralelas a esta. ¿Cómo serían? Sería más B, no sé cómo decirlo porque todas las B tienen que ser distintas, digamos, porque no tiene que cortar. Entonces, ¿qué particularidad o qué característica tienen que tener esas rectas para poder ser paralelas? Primero. La misma Misma pendiente. La misma pendiente. Ordenada. O sea que si tienen la misma pendiente, ¿qué sería? Igual a menos 3/5 por x. Y si me dice infinitas rectas, ¿acá qué hago? X sub n. Le sumo una constante. Como dijo la compañera, puede ser b, puede ser cualquiera. ¿Se entiende? Ahí tengo las infinitas rectas que son paralelas a menos 3x. Menos 3/5 por x, disculpe. Como hace de las dos que estoy dando clases, se me están mezclando las palabras. Y si es perpendicular, debería ser el opuesto y el inverso, o sea, sería bien. g igual a 5/3 de x más b. Bien, 5/3. Positivo por x. Exacto, 5/3 de x más una constante, qué sé yo, c, por ejemplo. Acuérdense que el símbolo de paralelismo, decimos una recta A es paralela a una recta B. ¿Se acuerdan? Y una recta A es perpendicular a una recta B. Porque le podemos dar la expresión de la función y en lugar de decirle paralela, le ponemos el signo. O les decimos este símbolo, que significa que son perpendiculares. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bueno. Sí, profe. Epa, nos estamos acoplando. Bueno, rectas paralelas, perpendiculares, rectas verticales, hay que tener en cuenta las rectas verticales, una cosita más, y disculpen, soy media lomo para esto, que les quiero aclarar. ¿Por qué una recta vertical no puede escribirse bajo la forma pendiente intersección? ¿Puedo calcular la pendiente en una recta que es vertical? Profe, disculpe, No, pendiente. no, porque no corta el eje de las I, así que. Está bien, pero pregunto, ¿cuál es La ¿cómo pendiente hacemos? sería igual a infinito, profe. ¿Cómo? Igual a infinito sería la pendiente. Más que infinito, la pendiente no existe. Claro, 0. O nulo. Si la pendiente es 0, diríamos que la función es constante y es totalmente horizontal. Ahí está la diferencia. Una cosa es decir que la pendiente es 0, ahí tenemos las funciones que son constantes, y otra cosa es decir que no está definido, que no existe. Porque, fíjense esto que les quiero aclarar, ¿no? Vale la pena, me parece, rescatar un poquito esto. Porque después por ahí en los exámenes son preguntas así que van surgiendo y demás. ¿Por qué no está definida la pendiente? Porque de una recta que es vertical, ¿sí? Tomamos dos puntos que pertenecen a una recta vertical. Si la recta es vertical,
¿no es cierto? Si la recta es vertical, bueno, supónganse que está en una línea recta, vertical, supónganse tenemos este punto que pertenece a la recta vertical y tengo este otro punto que pertenece a la recta vertical. Son dos valores de y distintos, ¿sí? Para el mismo valor de x. Por eso, supónganse que tenemos el valor o el par ordenado 6 sub 1 y el par ordenado 6 sub 2. ¿Cómo calculábamos la pendiente? El cociente entre qué? ¿Entre quiénes? Incrementos Incremento de y dividido el exacto, de ordenada sobre incremento de la variable independiente. Pero el incremento de la variable independiente es 0, porque c menos c es 0. Entonces no existe la pendiente. ¿Se dan cuenta? Que es distinto a que considere que es 0. Por eso las rectas verticales no tienen la estructura, ¿sí?, de considerarse de esta forma. No puedo escribirlo como una función lineal. Las rectas verticales, ¿cómo se escriben directamente? Se escriben de la forma x igual al valor por donde pasa la línea. ¿Está entendido? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, bien. No los detengo más con esto. Me voy a ir a trabajar un poquito con las aplicaciones económicas que ustedes están... Sonia. Sí. Perdón. Sí. Una sola aclaración. ¿Cuál sería la ecuación de una recta? O a lo mejor pasó no me di cuenta, pero ¿cuál sería la ecuación entonces de una recta horizontal? Ah, no lo dije eso porque me están apurando. O de función constante. Igual a B. ¿Profe? Como para que... Claro. Así como la ecuación de una recta vertical es x igual a un valor c, el valor de abscisa, ¿cuál es la ecuación de una recta horizontal que sí es función? I igual a B. Exacto. ¿Está bien? B es el corte y les va a indicar el valor de la ordenada, en definitiva. Bien. Entonces acuérdense, las rectas horizontales que en realidad salen del hecho de que son rectas, son funciones como constantes. ¿Sí? Esto que les quería mencionar, ¿sí? Son funciones constantes. Porque nosotros dijimos que separábamos las funciones lineales, fíjense, cuando ustedes tienen en el capítulo la estructura, ¿sí?, de la función lineal y la función constante. ¿Está claro? Como para que vayan integrando lo que vamos viendo. Bueno. No se me están siguiendo. Espero que sí. Perdón. Sí. Y no molesto más. No, dale. Por acá ponen la función la recta horizontal tiene ecuación I igual a C, está bien. Sí. Y ponen por acá, tampoco tiene pendiente. ¿Tampoco tiene pendiente? ¿O cuál sería la pendiente de una recta horizontal? 0. Bueno, acá les estoy mostrando distintas formas de que ustedes pueden ver una función constante, que en realidad ya lo habíamos analizado quizás en la clase pasada. ¿Sí? Ojo, a no confundir. Y acá tenemos el dominio, tenemos la imagen. Una función que es constante, si es una función, ¿sí?, es un caso particular, podríamos estar diciendo,
¿sí? De lo que habíamos hablado antes, pero la pendiente es 0, o sea, M es 0. No quiere decir que no existe. ¿Está entendido? Que es diferente al hecho de las rectas verticales. Estas son rectas, no son funciones. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Cuidado con eso. Bueno. Acá. Ustedes tenían una pregunta que sería a partir de la 16, que le decía si el costo de producción de una empresa está modelado por una función lineal, cuáles son los componentes que intervienen en dicha expresión, o sea que como aplicaciones económicas de las funciones lineales y constantes, hablamos de funciones de costo, funciones de ingreso, función beneficio. ¿Sí? Les decía cuáles son los componentes que intervienen en dicha expresión, explica cada uno de ellos y brinda un ejemplo identificando la variable independiente, la dependiente, el valor del costo variable unitario y el costo fijo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podemos, o sea que en realidad, en la estructura, ¿sí? Acá. Cuando hablamos de modelo de costo, ingreso y beneficio, ¿sí? ¿Cómo definimos una función de costo? La función de costo, ¿cómo se define? Como la suma de dos componentes, el costo fijo y el costo variable. Entonces trabajamos en una empresa, entonces se dedica a la producción de bienes o a la compra de los bienes, ¿sí? ¿Cómo se obtienen estos costos variables? Como las unidades que se fabrican, que sería el volumen de producción, o las unidades que se compran, ¿sí? Que es el volumen de compra, y está referido a quién? El costo por unidad producida, ¿sí? Multiplicado por quién? Por el número de unidades producidas. O en el caso de compra de bienes, ¿sí? Precio de la mercadería comprada por el número de unidades compradas. Y los costos fijos que son independientes de la cantidad de artículos que se fabrican o la mercadería que se compran. Ustedes quizás en el curso de ingreso, Lorena, si por ahí me podés ayudar un poquito más con eso, porque bueno, yo en el ingreso no estuve, pero si han trabajado con algunas funciones en particular. Estuvimos viendo algunas, no específicamente funciones de costos, en uno de los puntitos de la actividad del ingreso vimos lo que tenía que ver con precio, con función de ingreso, precio por cantidad, hicimos un poco de mención. Ajá, bien. O sea que tengan en cuenta entonces cuáles son los elementos, ¿sí? O los términos que están interviniendo en una función de costo. El costo variable y el costo fijo. ¿Está bien? Cuando uno hace la representación gráfica de una función de costo, costo total, costo variable, costo fijo, el costo fijo, obviamente, ¿qué es? Es una función, por eso dice aplicaciones económicas de funciones lineales y constantes. ¿El costo fijo qué es? El costo fijo constante. Se representa como una función constante. Independiente del nivel de producción. Exactamente. Por ejemplo, el costo fijo de una empresa podría ser el alquiler del local que se utiliza para la producción o prestación de un servicio. Bien. El alquiler, en tanto no se actualiza su valor, es un valor constante que se paga todos los meses. Y así, perdón, así se actualice o no, no tiene que ver con esto, porque en realidad estamos hablando si depende o no del nivel de producción. Entonces, así te cobren más alto el alquiler, no tiene que ver con lo que vos produzcas. Tu costo
es independiente de lo que de la cantidad de unidades que producís o fabricás o los servicios que prestas. Exactamente. Sí, porque dijimos que el costo variable es el costo por unidad producida por el número de unidades producidas. En cambio, el costo fijo no depende de la cantidad o del número de unidades producidas o del número de unidades compradas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, estábamos con la representación. Entonces, el costo fijo es una aplicación de una función constante. El costo variable, ¿sí? Es una función lineal. ¿Qué comportamiento tendría? Podríamos modelizar a la función de costo variable de forma lineal. Entonces, sí, pero me tener refiero... va a ser una función creciente con pendiente positiva. Bien. Implicando que a medida que se produzca más, el costo va a ser mayor. ¿Pasa por el origen de coordenadas o no? El costo variable sí, porque si no se produce nada, no hay un costo variable. Exacto. ¿Sí? El costo variable es una función que sí pasa por el origen, pero cuando hablamos del costo total... Es una función arranca que siempre en el valor del costo fijo. Exacto. O sea que podríamos estar diciendo que la función de costo total tendría como ordenada al origen, o la ordenada al origen coincide con ¿quién? Con el costo fijo. Con el costo con el fijo. costo fijo. Y además es paralela a la función de costo variable. Muy bien. Bueno, dejo la clase en manos de ustedes. No, ¿No es cierto? en manos del compañero que sabe. Pero fantástico, Lorena, ¿no es cierto? Así a gusto. Pero claro, así escuchamos nomás. No, Claro. no trabajamos tanto. Bueno, ahí tendríamos entonces... Bueno, pero todo esto es importante que ustedes, que lo podamos compartir, digamos, y que se vayan dando cuenta de todas estas relaciones que van teniendo, la función de costo total, la función de costo variable, la función de costo fijo, que son aplicaciones económicas de las funciones que estamos viendo, qué comportamientos van teniendo entre ellos las distintas funciones, ¿sí? O sea, ir relacionando lo que es el contenido teórico con la representación gráfica, con la interpretación que significa en cada caso. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después también tenemos, bueno, siguiendo con lo que es el modelo de costo, ingreso y beneficio, es como se hace para calcular, digamos que también lo tienen ustedes en una pregunta, yo voy medio rápido por una cuestión ya de tiempo y como para ir haciéndole una síntesis para lo que ustedes pueden abordar el día miércoles, ¿sí? Cómo se estructura, cómo se conforma la función de ingreso total, ¿sí? Que en realidad es el precio unitario por ¿no es cierto?, por la cantidad de unidades que se venden o el número de servicios que se prestan de acuerdo al tipo de empresa que puede surgir, ¿no es cierto? Y la representación gráfica, entonces, en este caso de una función de ingreso, ¿cuál es el comportamiento? No, si suponemos que el precio es constante, sería una función lineal con pendiente positiva. Pendiente positiva y además la función de ingreso... nace del origen de coordenadas. Claro. Y fíjense que acá es esto que yo les decía antes, depende del contexto. No sé si ustedes estuvieron observando, bueno, no lo dije por la rapidez, digamos, de ir mostrando, pero tanto las funciones de
Costo. Sí, acá me voy. Las funciones de costo, como las funciones de ingreso, ¿en qué contexto económico tienen sentido su representación? En el cuadrante positivo-positivo, porque no podemos producir unidades negativas. Exacto. Entonces ahí fíjense que uno, aunque la expresión de la función, ¿sí? Supónganse, sea, qué sé yo, en el caso del ingreso, y de, qué sé yo, uno a veces representa las unidades con la variable Q en lugar de la variable X. Supónganse que acá uno le hubiese puesto el precio unitario sea, qué sé yo, 5 por X, no podría estar diciendo de que en una función de ingreso el dominio es el conjunto de los números reales. Aunque si lo saco de contexto sí tiene sentido, pero en el contexto económico, ¿tendría sentido? Y no. Exacto. En este caso se restringe el dominio, ¿verdad? Claro, y fíjense que esto tiene que ver con lo que ustedes también estuvieron trabajando la clase anterior de, digamos, de qué depende el dominio o qué consideraciones hay que tener en cuenta para poder trabajar con el dominio de una función. Y uno de esos puntos que habían analizado era el contexto de la situación problemática. ¿Se acuerdan? Sí. O sea, todo tiene que ver con todo. Bueno, y ya que hablamos de la función ingreso, hablamos de la función costo, ¿sí? Tenemos que hablar de quién, de la función de beneficio total, ¿sí? O sea, que representa una ganancia o una pérdida que tiene la empresa por la venta de X unidades de producto o por la prestación de servicio. ¿Cómo se define la función de beneficio? Como la función de ingresos menos la función de costo. ¿No es cierto? Entonces, si uno la define como la función de ingresos menos la función de costo, ¿sí? Fíjense que si el ingreso, o sea, ¿cuándo podríamos estar diciendo, no voy a poner esto para que no, ¿cuándo podríamos estar diciendo que la empresa tiene beneficio? ¿Cómo sería el cuando el ingreso es mayor que el costo. Exacto. Cuando el ingreso es mayor que el costo. Y cuando no tiene ganancia, o podríamos decir cuando tiene pérdida. Claro, cuando los costos son mayores. Exacto. O el ingreso sea menor al costo. Perfecto. Sea menor que el costo. ¿Y qué pasa si coinciden la función en algún punto? La función de ingreso y la función de costo. El beneficio es nulo. El beneficio es nulo. ¿Sí? O sea que esto es importante, ¿sí? Las tres situaciones que se pueden dar. Que haya ganancia neta o utilidad cuando el beneficio es positivo, que haya pérdida cuando el beneficio es negativo, o que el beneficio sea nulo cuando hay algún punto en que el ingreso total es igual al costo total. ¿Está? Y si vemos la representación gráfica, que esto es lo que estaba referido en la pregunta 19, ¿sí? Por ejemplo, acá este punto es el punto de beneficio nulo. ¿Cuál es el punto? El punto de coordenadas x0 y 0. O sea, x sub 0 me refiero al y sub 0. Este punto y sub 0 es cuando el ingreso total coincide con el costo total. Es lo que se llama el punto de beneficio nulo.
sea, por un lado tengamos en cuenta que hablamos de punto de beneficio nulo cuando la función de ingreso se intersección de dos funciones, la función de ingreso con la función de costo. Y por el otro lado vamos a hablar de punto de equilibrio de mercado. ¿Y cuándo es el punto de equilibrio de mercado? Cuando hablamos de la intersección entre la función de oferta y la función de demanda. ¿Sí? Para este intervalo donde la función de costo supera la función de ingreso, acá tenemos pérdida para la empresa. Este punto de beneficio nulo es lo mismo que hubiésemos representado la función de beneficio. Si nosotros representaríamos la función de beneficio, ¿dónde se obtendría el beneficio nulo? Y cuando la función de beneficio se interseca, que sería este, fíjense, el punto rojo que tengo acá, estaría trasladado acá. Cuando la función de beneficio se interseca con el eje de abscisas. ¿Está bien? Y para aquel intervalo donde la función de ingreso supera la función de costo, tenemos ganancia. Obviamente hay que tener en cuenta siempre la restricción en el dominio, porque por lo general uno no considera, digamos, que la ganancia es desde x0 a más infinito. Si no será desde x0 hasta donde tiene sentido, ¿sí? Las unidades correspondientes dentro de las funciones de costo y las funciones de ingreso. ¿Está entendido, chicos? Perfecto, profe. Sí, profe. Clarísimo. Bueno, no sé, Lorena, si querés agregar algo más. Yo dejaría para trabajar un poquito el miércoles, entonces, lo que es el modelo respecto de el punto de equilibrio con las funciones de oferta y demanda y bueno, y trabajar con las actividades prácticas, o por lo menos las que lleguemos. Bueno, sí. ¿Sí? Dejaría acá entonces por el tema del horario, dijimos, y bueno, pero ustedes tienen que trabajar con las actividades, entonces ya sí, lo único que se hace es una consulta como la que estuvimos viendo hasta ahora. Yo por ahí soy un poco más como más hincha y les explico quizás alguna otra cosita más. Bueno, no sé si se ha presentado alguna duda. Voy a dejar de compartir acá, que no sé, algo que quieran. Yo les recuerdo que tienen en Evelia publicado en Noticias cuáles son las actividades que tienen que traer resueltas para el miércoles, o vistas, o trabajadas. ¿Sí? Sí. Bien. Carolina, ¿la escuché trabajar a Carolina o no? ¿Yo? Sí. Otra Carolina. Ah, sí, sí, bien. ¿No? Ya los voy identificando. Sí. Ya los voy a ir identificando por los tonos de voces. Espérenme unos días más y ya. Sí, y estas preguntas que usted nos hace, nos vienen de 10, porque después en los parciales vienen esas preguntas así medias no tan literales. Entonces me gusta porque eso nos ayuda a practicar. Y bueno, tendríamos un montón más, pero el tema es que no nos alcanza el tiempo, sinceramente. Sí, claro, no más vale. Y bueno, y hoy por ahí ya no me alcanza mucho más la voz porque estuve desde las 2 con la consulta, entonces ya es como que yo cuelgo la toalla en un ratito. Bueno, chicos, por supuesto. Esperamos cualquier consultita ahí
en el foro, sí, por favor, pero no consulten